comenzó el juicio por el crimen de Nadia Arrieta hace más de un año. Bernardo, buenas tardes. Daniela, muchas gracias. Van a recordar el caso seguramente porque fue muy comentado, porque el asesino estuvo prófugo durante varios días. Ocurrió cuando Nadia estaba atendiendo su negocio, su comercio, una regalería. El asesino entró con el pretexto de comprar un juego de mate. Por algún motivo que después se comprobó cuál era, Nadia anotó su teléfono. En realidad él ofrecía cortes de pelo a domicilio. Bueno, la cuestión es que finalmente el episodio terminó en que este sujeto redujo a Nadia y terminó asesinándola de la manera más brutal. El cuerpo fue encontrado luego dentro del local. Hoy fue la primera audiencia del juicio. Están los papás con nosotros, que les agradecemos que nos atiendan. Beatriz es la mamá, Roberto el papá. Beatriz, el hecho está prácticamente esclarecido. Digo, ustedes esperan una condena altísima, ¿no? Que reciba perpetua por este crimen, porque además es reincidente y estaba con libertad condicional en el momento del crimen, ¿no? Así es, sí, esperamos la condena máxima, que creo que son 35 años, no esperamos menos. Y bueno, y sí, que pague por lo que hizo y que bueno, que sea una condena justa. Y que bueno, así podremos tener un poco de paz. Ustedes pidieron hoy que el asesino no estuviera en la sala. Sí, por lo menos hasta que yo terminara de hablar, pero creo que también resolvió de que no quería estar. Él no quería estar, por eso no estuvo prácticamente durante la audiencia. Claro, es así, sí. O sea, la culpabilidad está establecida, digo, él está probado en el expediente que él es el asesino. Sí, solamente hay que ver la condena. Y bueno, el hecho ya está, ya sabemos que fue él, no hay ninguna duda. Y bueno, y ahora esperamos la condena que sea perpetua, ¿no? ¿Él había confesado en algún momento? No, realmente sí tenía que estar en prisión hasta el 2019, octubre. Y los jueces de garantía de aquí de Morón le dieron la libertad condicional en el 2014. Él estaba detenido por un hecho ocurrido en el año 2001, un hecho gravísimo por el cual había sido condenado a 18 años de prisión, pero un tribunal lo había puesto en libertad y por ese motivo estaba en la calle el día que mató a Nadia. Daniela, los escuchan los papás de Nadia. Bueno, aquí estamos, justamente les agradecemos por hablar con ustedes, con nosotros en un momento tan importante. Estábamos viendo en parte de la pantalla algo de los elementos que le fueron encontrados a este hombre que recordamos, estuvo algunos días prófugo, ¿no? Y ahí estaba justamente uno de el juego de mate, por ejemplo, algo que lo vinculaba directamente, el número de teléfono del que hablaba Bernardo, como mucho material probatorio que permitió dar con este hombre y saber que fue quien cometió este crimen brutal con su hija, ¿no? Sí, así es. Sí, se le encontró todo ese material y bueno, creemos que entró también por abuso y después se fue dando de que se terminó llevando las cosas del local. Sí, en realidad tenía que estar preso y bueno, los jueces acá son muy garantistas y creyeron de que podía estar en libertad en la sociedad, cosa que no es así, que tienen que entender que los psicópatas tienen que estar presos y la gente buena y la gente trabajadora tiene que caminar con libertad por la calle. Bueno, esto es lo que está, la discusión eterna, ¿no? ¿Cómo le va Antonio Fernández Llorente, la señora? La discusión es esta, ¿no? Digamos, ese falso garantismo por el cual permite excarcelaciones a personajes que no han tenido una debida pericia psicológica, ¿no? Realmente creo que el punto está ahí, porque estos sujetos después vuelven a delinquir y el homicidio o el delito es cada vez peor y más grave, más profundo. Parece que el punto está ahí, ¿no? Sí, así es. En realidad habían hecho algunas pericias, pero la jueza de ejecución dijo que no estaba apto para salir, ni siquiera en condicional, y los jueces de la Cámara, que son, si los puedo nombrar... Sí, por supuesto. Que es Fernando Gabriel Bellido y Fabián Cardoso, dijeron que era una medida arbitraria de la jueza y bueno, firmaron su libertad. Y hoy nosotros nos encontramos con que no tenemos más a nuestra hija. Es interesante cómo le va Darío Villarroel la saluda, lo que dice, porque es cierto, cuando el juez de primera instancia dice que no corresponde, el abogado defensor apela y generalmente las cámaras, cuando ha cumplido las 2/3 partes, miran los informes no con tanta rigurosidad como debe ser. Deberían hacerlo. Porque el tema es el sistema el problema, no el juez,
ni los camaristas, porque el sistema que hace los exámenes debería ser más duro en cuanto a definir la personalidad de la persona que va a reinsertarse a la sociedad, si es peligrosa, si tiene domicilio, si tiene trabajo, y controlarlo. Una vez que lo liberás, no lo llamás más. ¿Quién lo controla? ¿Qué Claro. hace? ¿A qué se dedica? Y bueno, ese es el riesgo permanente porque hay muchos otros que salen y que no vuelven a delinquir por naturaleza propia. Pero hay otros que, si no los controlás, van a delinquir, ¿no? Creo que es así. Más un Sí, psicópata. realmente yo había pedido los datos esos de si él cumplía con las firmas. Claro. Creo que tienen que ir a firmar de vez en cuando, no sé cómo es. Una vez por mes, La exacto. parte judicial, pero no supieron decírmelo. Pero bueno, yo creo que tiene que cambiar todo esto, porque si no cada día hay más casos como el de Nadia y no tendría que haber más Nadia que le pase esto aberrante que le pasó, porque no tiene justificativo nada de lo que pasó. Es terrible. Beatriz, Lo que se vivió. Darío, entiendo que en realidad la condena anterior no tenía que ver con un abuso sexual, sino con un crimen, ¿no? Y en estos casos generalmente lo primero que se objeta, Beatriz, es, bueno, cuando se trata de un violador es muy difícil que no vuelva a cometer el mismo delito, es muy difícil que no haya reincidencia, pero en este caso no había cometido, no sé, confírmeme usted si no es así, no había cometido un abuso previo, se trataba de un crimen. ¿Cree que ahí puede estar la diferencia? Anteriormente no había cometido ningún crimen, fue por apuñalar toda una familia. Ah, por No haber sé si ustedes lo apuñalado, tenían sí. en claro. Sí, es verdad. Tentativa de homicidio Bueno. sería. Exactamente, y seguido de abuso me parece, no sé si es correcto lo que digo, pero algo así me había enterado. Que dejó una familia toda destruida también, que se repusieron después de un año, se fueron muchas operaciones, llenos de cicatrices, y así todo le dieron la salida. Sí, es Y bueno. falló también el poder, falló el poder también del penal, Claro. porque el director del penal de Magdalena también firma. Tengo muchas firmas y muchos documentos que también serán denunciados más adelante. Claro, pero que el tema, yo coincido con usted y con Darío, que el tema es la rigurosidad de la pericia psiquiátrica Claro. para conceder la excarcelación o la condicional a un personaje que hay que ver si está capacitado o habilitado para reinsertarse, resocializarse. La sensación es que este hombre evidentemente no, y han desoído, no han leído en profundidad las pericias, ¿no? Que, como usted bien decía, decían que no estaba apto. Supuestamente daban bien la conducta, pero ¿cómo se puede portar un preso en la cárcel? Todos Se los puede presos se portar portan porque lo que bien en quiere las salir. cárceles, claro. Claro, Exactamente. pero Exactamente, se más portan bien rigurosa porque la quieren pericia estar en psiquiátrica. libertad. Claro. Es que la Sí. conducta es un paso, el tema es el tema psiquiátrico, psicológico, ¿no? La conducta, todos se Está despiertan apto, temprano, está toman el apto. té, se van a dormir a la noche, y es más, si se pelean o algo, eso les juega en contra, con lo cual se portan bien en pos de la libertad condicional o de las salidas transitorias o de la salida anticipada. El tema es el delito que cometió, la gravedad del delito, evaluarlo mentalmente en función de ese delito, si comprendió lo que hizo, si la pena que cumplió lo hizo recapacitar o si estamos liberando a alguien que puede cometer otra vez un Que delito. no está ¿no? apto. Claro, está claro. Y yo creo que la justicia libera, o sea, no sé cómo se maneja el sistema, pero a nosotros nos tocó vivir esto y bueno, y yo después de que consiga realmente la justicia por nadie, seguiré por los jueces y seguiré por todos los que vienen atrás y van a pagar todos los que firmaron. Beatriz, Darío tal vez lo recuerde, fue hace un tiempo el juez Axel López, ¿no? En el momento que se le realizaba el juicio político, quien en el caso de Tatiana Kolotsiev, una Tal chica cual. que fue asesinada y que además después intentaron abusarla y además asesinada en Chaco por parte de un remisero, también reincidentes, salidas transitorias. En ese caso puntualmente recuerdo que el juez Axel López dijo que él no llegaba en algunos casos a leer todos los expedientes o a juntarse con esa persona y tenerlo frente a frente como para poder identificar si esa persona va a volver a cometer un delito. Lo cual es cierto. ¿eh? Lo cual es cierto en la justicia de hoy. Mi pregunta, Beatriz, es, bueno, si recuerda esa declaración o ahora ese tipo de declaraciones, esto de pensar que los jueces no tienen tiempo porque la justicia está abarrotada cuando se trata de su propia hija, que hoy ya no está, ¿qué opinión le merece? La verdad que bueno, mucho no sé del tema ese que me está diciendo, pero yo creo que los jueces de garantías trabajan 2 veces a la semana y no se interesan por ver todo un expediente.
Y bueno, y yo diría que bueno, que si los quieren largar a la calle, que se los lleven primero una semana a la casa y prueben a ver cómo les va con su familia. Es terrible lo que Y está no que diciendo. destruyan Porque familias. si a un juez, a la persona que tiene que impartir justicia, que asume esa responsabilidad, porque es una responsabilidad, no le interesa, como usted dice, o no tiene tiempo, lo que debería hacer es decir, yo en este caso no puedo. Claro, ese es el tema, la expedirme, responsabilidad del juez, ¿no? porque una cosa es el juez de garantía, O irse. que como dice la señora, va y controla las garantías. En la provincia es el fiscal el que lleva el Claro. proceso. Pero en capital, una vez que lo condenen, en este caso va a tener un juez de ejecución de sentencia, que para lo único que está es para ver a los detenidos, para evaluar todos los días a los detenidos, cómo se portó, cómo está, qué hace de su vida. Y la verdad es que si no lo hacen, hay que tener también un poquito de vocación. El que quiere ser juez de ejecución y controlar que los presos vuelvan a la sociedad y no cometan más delitos, que es algo digno trabajar para eso. Pero si lo haces por una cuestión burocrática o administrativa, generás consecuencias como esta, que es mucho dolor para muchas familias, ¿no? No, pero aparte, digamos, no cumple con su función. No, obviamente. Hay un incumplimiento de las funciones del funcionario público. También el sistema, por ejemplo, en Capital Federal, hay 3 jueces de ejecución para 5.000 tipos. Y la verdad que por más que tengan el esfuerzo, hay que nombrar 10 jueces de ejecución. Hay que dotar de más dinero, de más presupuesto a la justicia, para que antes que cometan los delitos, bueno, hicimos todo lo posible y el tipo salió y mató. En este caso se ve que no hicieron todo lo posible. O nada. El tipo salió y mató. O no hicieron nada. Claro. ¿Y ahora cómo sigue el Sí, juicio? aparte. Bueno, ahora tenemos mañana y pasado y no sé cuándo serán los alegatos y bueno, la sentencia, esos nos irán diciendo cómo sigue. Le mandamos un beso muy grande y ojalá se haga justicia, como siempre decimos, ¿eh? Ojalá, para que no haya más gente, más familias perjudicadas como lo hizo este asesino. Y más que nada por su hija, que se haga justicia y que cumpla lo que... Seguramente. La peor de las penas. Seguramente era 35 una buena años. persona. No tengo dudas, Seguro. ¿eh? Le mandamos un beso Seguro. grande, ¿eh? Se puede ver. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.